Oye, pero ya tenemos nuestro invitado conectado, Mario Espinosa, abogado de defensadeudores.cl. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar contigo. Hola Rodrigo, Felipe, muchas gracias por la invitación también. Hola Mario. Un gusto. Antes de meternos Igual. en los temas, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que es defensadeudores.cl? Bueno, nosotros somos un estudio de abogados, ¿verdad? Que hace más de 20 años que nos dedicamos a defender los derechos de los deudores que muchas veces desconocían qué derechos tenían, había mucho temor, mucha desinformación, y también el poder contratar abogados a personas con sobreendeudamiento era prácticamente imposible, ¿verdad? Por eso nace Defensa de Deudores como una solución a esos problemas, con una finalidad de democratizar el acceso a la justicia y que a través de un modelo que permite acceder a servicios jurídicos de calidad a un bajo costo o con facilidades de pago para poder ejercer los derechos, especialmente ante una situación muy compleja que vivimos en Chile hace ya muchos años, no solo de sobreendeudamiento, sino que ya directamente de morosidad y de insolvencia, y que hoy día tenemos la posibilidad con sucursales físicas de atender de Arica a Punta Arenas y también por vía remota, y nos hemos adaptado, ¿verdad?, a esta nueva modalidad de atención remota. Así es que a eso nos dedicamos, y especialmente a poder ejecutar todos los procedimientos que la ley de insolvencia, la ley 2720, contempla tanto para personas como para empresas. Esta ley, Mario, bueno, un gusto saludarte, Mario, gracias por la explicación. ¿Qué indica en breve resumen esa ley con respecto a esta situación que ustedes buscan defender? A ver, la ley de insolvencia plantea por primera vez, porque antes los sistemas de concursales o de quiebra estaban solamente para las empresas o para los comerciantes, por primera vez para las personas naturales que desempeñan una labor dependiente, de trabajador dependiente, o incluso que no desarrollan una actividad remunerada, como por ejemplo las dueñas de casa, los estudiantes, también los jubilados, los pensionados, ¿Sí? Poder recurrir a su declaración de quiebra. Pero no solo la quiebra, pero ya de hecho cambió de nombre, se llama liquidación, ¿verdad? Uh-huh. Que se asemeja al concepto clásico que tenemos de quiebra, que es hoy día se llama liquidador, un síndico o liquidador que toma tus activos, los enajena y con eso paga a sus acreedores base a las preferencias que la ley establece, pero también contempla la posibilidad para las personas deudoras de renegociar sus deudas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que teníamos antes de la ley? Un deudor que iba acreedor por acreedor repactando sus créditos, ¿verdad? Y eso lo único que tenía era un efecto multiplicador, ¿cierto?, de la deuda, y que muchas veces tampoco podías cumplir. Entonces comprabas un tiempo, entre comillas, de tranquilidad a un precio altísimo. La renegociación busca romper ese círculo vicioso de multiplicación de deuda, y ahora tú renegocias con todos tus acreedores al mismo tiempo, y la superintendencia actúa como una facilitadora del acuerdo, actúa como una conciliadora, y por lo tanto tú negocias y acuerdas con tus acreedores, con todos al mismo tiempo, nuevas condiciones de pago acorde a la capacidad que hoy día tienes, porque puede ser que tus condiciones hayan cambiado, porque te quedaste sin trabajo, que puede ser muy común, alguna enfermedad, o cambiaron las situaciones. Tú eras, por ejemplo, un trabajador comisionista, que producto de todo lo que pasó en Chile en los últimos 2-3 años, hasta afectó tu ingreso, y por lo tanto esta ley te permite pagar tus créditos y por los acreedores recibir sus pagos de sus acreencias, ¿verdad? Pero en base a la capacidad que la persona tiene. Así que también es una buena alternativa, ya sea que tienes una capacidad de pago y puedes renegociar, o si directamente tienes una insolvencia insuperable y no te queda otra que quebrar. Esta ley, Mario, ¿hace cuánto está vigente? Esta ley está desde octubre del año 2014. Ya. Y en agosto, recién pasado, el 11 de agosto, tuvo su primera modificación bastante importante. Eso te iba a preguntar. Si bien no modificó el macro, sí incluyó dos cosas importantes. Primero, para las MIPES, para las micro y pequeñas empresas, un procedimiento de reorganización simplificada, ¿ya?, que es con muchas menos barreras de entrada, con más rápida y con menos costos asociados, especialmente para las micro y pequeñas empresas que durante los 8, un poquito más años de vigencia que había tenido la ley, no habían podido reorganizarse precisamente por las barreras. Mario, Rodrigo, perdón, dime. sí, es importante aclarar que la reorganización no es una quiebra, ¿no es cierto? No, la reorganización es para la empresa viable, para que la empresa pueda seguir existiendo, pueda seguir generando trabajo, pueda seguir generando ingresos,
pero es para las empresas viables. ¿Qué ocurría antes de esta modificación? Que las pymes en general no se habían podido reorganizar, porque es caro, es un procedimiento que es caro, es un procedimiento que es judicial, que tienes que pagar auditor externo, que tienes que pagar un veedor, que tienes que también tener vínculos y redes con los bancos, porque tienes que negociar tu propuesta de acuerdo de reorganización, y muchas veces eso era imposible para las pymes. ¿Qué se hizo con esta modificación? Se creó un procedimiento especial para las micro y pequeñas empresas, que se llama reorganización simplificada, que elimina algunas de estas barreras y que propende a que empresas que son viables puedan reorganizarse porque antes no habían tenido la posibilidad. Ya, perfecto, clarísimo, Mario. Oye, ¿cómo ves como la foto actual? Bueno, obviamente estamos viviendo un año, lo hemos conversado muchas veces, un año súper difícil en materia de sacar adelante empresas, ¿no es cierto? Un año con una inflación que, si bien se está acercando cada vez al tan ansiado 3% que queremos, versus el 14% que tuvimos el año pasado, con una política monetaria, con un PIB y con un IVA-SEC cada vez más controlado, con un dólar muy alto hoy, sí. pero en general una economía que se está recuperando de alguna manera. ¿Cómo has visto todo lo que ha pasado con las empresas? ¿Cómo ves? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, la semana pasada arrojó el nuevo porcentaje de desempleo, que está cercano a un 10%, así que hay harta gente que está sin trabajo, hay hartas empresas que han quebrado, que han debido cerrar sus operaciones. Entonces quería preguntarte a ti, Mario, como experto en defensa de deudores, ¿cómo ves especialmente el nicho MIPES, o sea, microempresas y pymes? Sí, mira, bueno, como bien decías tú, Felipe, si bien los indicadores económicos van transitando de manera lenta hacia un escenario pre-pandemia, por llamarlo de alguna forma, aunque en realidad en el caso chileno es pre-octubre de 2019, porque por pre-estallido, porque eso tuvo mucha afectación para las pymes. Sí. Esa normalidad, por llamarlo de alguna forma, tiene un efecto en la vida de las pymes que es mucho más lenta aún, ¿ya? O sea, no que hoy día tengamos una inflación que se va acercando a la meta del Banco Central de entre un 3 y un 5%, que tengamos una actividad económica donde se prevé algún tipo de crecimiento para este año. Eso no se traduce en una solución para las pymes. Para las MIPES y para las pymes vivimos ¿cómo llamarlo? Un veranito de San Juan, por muy extraño que suceda esto durante la pandemia, porque hubo muchas transferencias directas, ¿ya? De capital de trabajo, no unas a través de créditos FOGAPE de que se crearon para esa época, por la postergación de los créditos, porque la gente inyectó sus ahorros previsionales a su empresa, claro, ¿ya? Y rompiendo una regla básica que tú no metes plata propia a tus negocios, ¿verdad? Eso es como una regla básica para cualquier empresa, cualquier empresario. Bueno, la gente lo tuvo que hacer porque no tenía ingresos y tenía que subsistir de alguna forma. Pero cuando eso se acabó, hubo que volver a vivir de los ingresos que generan tus ventas. Pero durante esos 2-3 años que vivimos durante esa burbuja, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Claro, no hubo insolvencia en la empresa, porque no había demandas, no había cobranza, los créditos estaban postergados, la gente sigue sobreviviendo. Entonces, el número de morosos y de empresas morosas bajó, ¿ya? Eso no significa que estábamos bien, sino que por este efecto artificial y coyuntural, sí, la morosidad bajó, tanto de empresas como de personas, y como no habían demandas y no había cobranza, tampoco hubo quiebras, hubo muy poquitas, claro, ¿ya? Pero entonces, si uno compara los crecimientos de quiebras de empresas entre el año 2021 al 2022 y a lo que llevamos en 2023, claro, el crecimiento es exponencial, es muy alto. Total. Entonces no nos puede nublar el análisis y decir que hoy día estamos peor que antes. No, lo que pasa es que antes estábamos mal, pero estábamos en un suspenso, en una latencia, por llamarlo de alguna forma, que hoy día se está ya manifestando, está saliendo a la luz porque se acabaron las transferencias directas, se acabaron las postergaciones de crédito y las empresas han tenido que empezar a pagar los créditos FOGAPE reactivas, FOGAPE pandemias, FOGAPE COVID, que tuvieron periodos de gracia importantes, pero que hoy día han tenido que empezar a pagar y no lo están pudiendo hacer porque la economía no se recupera con la velocidad que se necesita. Entonces, hay un problema que es complejo. Vemos que las quiebras de empresas van a seguir aumentando, pero yo siempre tengo una mirada optimista en el sentido de que hoy día hay muchas empresas que se van a poder salvar con esta modificación de la reorganización simplificada. Yo creo que es una herramienta que vamos
justo hoy día un mes de vigencia de la modificación y por lo tanto no sabemos todavía cómo se va a comportar. Es muy temprano para hacer un análisis, pero al menos la herramienta existe, especialmente para pymes que se podrían haber salvado y que antes no le queda otro camino que la quiera, hoy día van a poder recurrir a esta reorganización simplificada. Mario, viene una fiesta importante para los chilenos que es el 18 de septiembre, que históricamente y culturalmente nos gusta celebrar. A mí me encanta el 18 de septiembre, me parece que sí, para mí es el mejor mes donde se logra una igualdad, se logra una transversalidad muy importante, pero lamentablemente estamos en una situación económica mala, un problema, o sea, no hay flujo. Y la gente es capaz de endeudarse, la gente es capaz de gastarse los ahorros por ¿Cómo lo ves tú como defensa al deudor? Sí, mira, nos gusta tirar la casa por la ventana para el 18, ¿verdad? Sí, nos gusta ¿sabes lo que pasa? Que es la única fiesta de Chile que no es religiosa y que en el fondo nos pone a todos en un mismo lugar y nos juntamos en las ramadas todos, da lo mismo quien sea, lo pasamos bien, disfrutamos. A mí me encanta eso que se genera en el 18 de septiembre, durante la fiesta del 18 de septiembre, las fiestas patrias, pero lamentablemente estamos en un momento dejando de fuera la lluvia, que eso ya afecta puntualmente a la gente, a los fonderos que invierte mucho en hacer un evento. Sí, mira, bueno, septiembre junto con marzo y diciembre son los meses donde más aumenta el gasto normal de una familia. Ya es un mes donde hay una inversión importante, hay un gasto importante por parte de la familia, y especialmente este año porque son muchos días, son prácticamente 5 días de celebraciones y por lo tanto mucha gente es una ocasión para viajar. Los pasajes suben, o sea, una regla básica de economía: si hay mayor demanda, el precio sube, ¿verdad? Entonces, claro, es una época que es compleja y que es una ocasión para gastar más. En ese sentido, nosotros hicimos un estudio en Defensa de Deudores que arrojó algunas luces positivas de que la gente también está aprendiendo, está adoptando algunos hábitos financieros importantes. Por ejemplo, que solo el 20% se va a endeudar, ¿ya? Y eso es una buena noticia. Eso quiere decir que vas a tener una celebración más austera, ¿verdad? Más modesta, que vas a recurrir al aguinaldo. El sector público paga aguinaldo, el sector privado algunas también pagan aguinaldo, y por lo tanto muchas personas van a recurrir o a sus ingresos del mes o a estos ingresos adicionales que significa el 18, y poca gente se va a endeudar, solo un 20%. Eso es una buena noticia, porque además en todos los municipios del país siempre hay actividades que son gratuitas o de muy bajo costo y que permiten pasar un buen momento igual con la familia y los amigos. En ese sentido yo celebro que esa sea hoy día la disposición de las personas de no endeudarse producto del 18 de septiembre, porque además consideramos que muchas de esas deudas, si yo me endeudo hoy día, voy a empezar a pagar muy cercano también a diciembre, donde me tengo que volver a endeudar, y detrásito vienen las vacaciones de verano y viene marzo. Entonces uno siempre tiene que pensar que lo que gasto hoy día lo voy a tener que pagar después parcializado en muchos meses, especialmente cuando me endeudo de mala manera. Aquí nosotros siempre decimos que lo malo no es el endeudamiento, sino que per se, sino que es la forma en que me endeudo, porque ahí también hay mucha falta de educación financiera. Entonces no conozco, no entiendo los instrumentos de crédito, de financiamiento de los que yo dispongo, y muchas veces me endeudo de mala manera, y ese es el inicio de un camino complejo en materia de financiamiento y de endeudamiento. Sí, es importante, Mario. Yo creo que sí. O sea, creo que siempre está la alternativa de celebrar, obvio, pero celebrar mucho más barato, celebrar en la casa, en una parrilla con los amigos, porque más encima en estas estadísticas que hemos visto una inflación que va a la baja, pero que servicios y alimentos siguen siendo dos puntales que están más alto de lo costumbre, más alto de lo normal, perdón. Hoy en día, Mario, salir a comer a un restaurante en diferentes comunas, en diferentes regiones, es una actividad que está bastante más cara que antes. Ir a tomarse un trago, ¿para qué decir? Por lo tanto, yo sé que aquí hay gente que hace su ingreso en esta fecha, la gente, como decía Rodrigo, la gente que hace fondas, pero de todas maneras que yo creo que es más recomendado celebrar entre amigos, en casa, que ir a gastar mucha plata a una fonda, porque la economía está delicada y tenemos que cuidar nuestro endeudamiento, sobre todo porque viene diciembre, como tú decías. Sí, o si antes iba 3 veces, 3 días, vaya uno, y lo va a pasar bien igual. Porque, claro, hay muchas actividades donde tú puedes hacer las casas de familiares, las casas de amigos, donde cada uno lleva
lleva una cooperación, se ponen de acuerdo, yo llevo esto, tú compras esto. El famoso malón, el malón. Exactamente. Si en tiempos de crisis hay que rebuscarse. Hay que ser creativo, indudablemente. Y de verdad que llevamos mucho tiempo haciendo eso, porque la economía ha estado compleja estos últimos 3 años. Pero eso no significa que yo no pueda celebrar y que pueda pasar un buen momento con mi familia y mis amigos a bajo costo. Pero insisto en el punto, porque a pesar de las recomendaciones y a pesar de estos números, igual mucha gente se va a endeudar y va a decir, bueno, después pago, después veo cómo lo pago, ¿no? Esa no es la forma, porque las decisiones que yo tomo hoy día respecto al endeudamiento se van a traducir en problemas ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, ¿verdad? Porque consideremos algo, la mitad de los trabajadores en Chile tiene un ingreso cercano a los 500.000 pesos. O sea, eso no alcanza, a la gente no le alcanza. Entonces, vemos hoy día indicadores súper preocupantes de morosidad a nivel de retail, de casas comerciales. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es más accesible para personas de más bajos recursos, ¿ya? Entonces, que el mayor número de morosos sea de tarjetas de retail es un indicador de que esas son las personas más vulnerables desde el punto de vista financiero y que además es un endeudamiento de pésima calidad porque es un deudor más riesgoso y como bien sabemos el riesgo en materia financiera se paga con una tasa de interés mayor, entonces es un crédito aún más caro. Entonces Mario, es un círculo vicioso bien complejo, que es bien complejo salir. Mario, y tú que estás en relación con las MIPES y tienes más cercanía, el tan anhelado aguinaldo, ¿las empresas están en condiciones de dar un aguinaldo o no? Mira, el problema del aguinaldo es, primero, legalmente no existe obligación. No, lo tengo claro, pero cuando hablamos de costumbre, cuando hablamos de las costumbres, de la cultura, está más o menos internalizado. Sí, y además cuando lo has pagado durante al menos 2 periodos de manera reiterada, pasa a ser una cláusula tácita. Sabemos que en el derecho de trabajo prima la realidad, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando ha habido una conducta que se repite durante un cierto periodo de tiempo, como el caso del pago en aguinaldo, pasa a ser una obligación, ¿ya? Hay mucha expectativa. Yo creo que hoy día las empresas, primero, si tienen la obligación legal de pagar aguinaldo, van a tener que hacerlo, porque si no se arriesgan multas por parte de la Inspección del Trabajo, lo que no dice relación al monto, ¿verdad? Una cosa es que tengo la obligación de pagar aguinaldo, porque lo he hecho de manera repetitiva durante años, pero no, esa obligación no dice relación con el monto. Por lo tanto, es probable que este año veamos montos de aguinaldo más bajos que los de años anteriores, cumpliendo ya con la obligación por parte de la empresa de pagarla producto de esta transformación o cláusula tácita o principio de realidad que tiene el derecho del trabajo. Lo que sí, en general, lo que se espera y hemos visto en algunos estudios es que va a ser del orden de los 50.000 pesos. Ahí estaría más o menos el monto promedio en que se va a pagar y coincide un poco con el mayor monto que nuestro estudio arrojó, que es que el 40% va a gastar hasta 50.000 pesos adicionales este mes producto de las celebraciones. Entonces, y si a eso le sumamos que solo un 20% pretende o espera endeudarse, vemos que son números razonables, mucho mejores de lo que hemos visto en años anteriores. Nosotros este sondeo lo hacemos todos los años y te diría que por primera vez tenemos un porcentaje tan bajo de personas que se van a endeudar. Excelente, buena información. Oye, Mario, vamos a tener que despedirnos porque tenemos que ir a una pausa, pero ha sido muy bueno conversar contigo, muy atingente la información de qué se viene para el 18, cuánto va a gastar la gente y todo lo que hacen en defensadeudores.cl. Así que le hago un abrazo a Mario Espinosa, abogado de defensadeudores.cl. ¿Dónde puede la gente encontrarlos, Mario, para si quieren contactarlos? Mira, lo más fácil es que los visiten en nuestra página web, que es www.defensadeudores.cl, y ahí salen todas nuestras sucursales, teléfonos, correos. Tenemos oficina presencial en las más importantes ciudades del país, así es que los dejamos invitados. Además, la primera consulta es gratuita. Muchas veces esa asesoría es suficiente para ordenarte un poco, saber hacia qué camino tienes que dirigir, así que los dejamos invitados. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes, Rodrigo, Felipe, que tengan un buen día. Muy bien, gracias, Mario, que estés bien. Un abrazo, Mario. Chao.